Reddit pregunta. Trabajadores de morgues, patólogos, examinadores médicos, etc. ¿Cuál es la causa de muerte más extraña que has podido diagnosticar? ¿Cómo lo diagnosticaste? Trabajó en una funeraria durante algunos años. La primera visita a domicilio que hice fue para recoger a un tipo que murió en su casa. Su hijo le dijo que no había ido al médico en 20 años. Lo llevamos al médico forense y descubrimos que tenía una hernia en el escroto que le hacía tener el tamaño de una pelota de fútbol. No estoy seguro de cómo vivía con esa cosa, pero llevaba jeans y un suspensorio para guardarla. Las uñas de sus pies parecían uñas de dragón, ya que obviamente no podía agacharse para cortarlas. ¿Sabes que está jodido cuando el médico forense llama a otro médico forense de turno para decirle: oye amigo, ven a ver esto? En pocas palabras, el hombre murió de cáncer de endometrio. El hombre tuvo un trasplante anteriormente, la mujer que realizó el trasplante tenía cáncer metastásico que se había extendido a dicho órgano sin saberlo. El hombre sobrevivió al trasplante, pero las células cancerosas del órgano trasplantado se poblaron y terminó muriendo del mismo cáncer que murió la mujer. Mi papá nos dijo que una vez tuvieron a un tipo sangrando en la mesa por una puñalada. Detuvieron la hemorragia, pero sus signos vitales todavía estaban decayendo. Alguien señala que hay demasiada sangre y le dan vuelta, le sale por el trasero. Alguien le había metido una bombilla en el culo a este tipo, la rompió y lo apuñaló cuando intentó escapar, y aún así escapó. Lo estabilizaron pero murió por shock séptico. Esto nos lo dijeron durante la cena, eso sí. Soy aprendiz de director de funeraria, pero una vez vino un técnico de autopsias a mi escuela para hacer una demostración de la autopsia. Le hicieron esta misma pregunta y esta fue su respuesta. Hombre, de unos 50 años, que presenta ictericia y otros signos de alcoholismo, pero supuestamente sin antecedentes de consumo de alcohol. Durante la observación preliminar, los técnicos notaron un líquido rojo saliendo del área anal. Asumiendo sangre, fue analizada. Regresó como vino tinto y sangre. Resulta que el fallecido era un alcohólico de armario que se hacía enemas con cualquier alcohol que tuviera, en este caso vino tinto. Los médicos concluyeron que perforó parte de su colon y parte de su recto con lo que sea que se enema y provocó un sangrado. Soy enfermero y un hombre de 80 años tenía fisuras anales y fue admitido en la sala de urgencia porque se metió un cargador entero congelado del tamaño de una célula en su trasero y le perforó el intestino. Fue operado para que se lo extrajeran y luego murió a causa de un shock séptico. Sin embargo, la luz magnética sobrevivió. Hice una pasantía en la oficina del médico forense jefe. Un tipo se suicidó en un río llevando una mochila con piedras. Fue encontrado pronto y no tenía mucha hinchazón, etcétera, debido a la inmersión. Tras el examen, tenía una infección pulmonar en la que su pulmón derecho se había desintegrado en un líquido verde. Le extrajimos 1,5 litros de líquido verde de su cavidad torácica. Su pulmón izquierdo estaba bien. Después de mirar sus registros médicos, se determinó que había ido al consultorio del médico 5 veces antes de suicidarse y que esta infección había durado casi un año hasta que empeoró tanto. Muchos médicos lo habían pasado por alto. Los relatos de quienes lo conocieron sospecharon que se suicidó para detener el dolor. Soy enfermera y pasé la primera parte de mi carrera trabajando en un centro psiquiátrico para pacientes internados. Uno de mis primeros pacientes fue una mujer diagnosticada con pica y que también practicaba autocanibalismo hasta un extremo que ninguno de los profesionales del centro había visto antes. Cuando la conocí, ya se había comido 4 dedos de las manos y 3 de los pies. También se había mordido y comido la mayor parte de su lengua y la parte exterior de sus labios. Necesitaba que la sujetaran casi constantemente debido a que tenía un riesgo tan alto de autolesionarse. De todos modos, un día vino un miembro de la familia y dijo que querían llevarla a casa después de visitarla mientras no estaba atada, aún siendo muy monitoreada. En contra de todos los consejos médicos, la paciente fue sacada del centro y llevada a casa con su familia. Murió debido a la pérdida de sangre unas semanas después de pasar semanas fuera de las instalaciones haciéndose un enorme agujero en la pierna. Otra es una historia que me contó un colega. Un hombre llegó a urgencias con una enorme berenjena insertada y clavada en el recto. Lo curioso fue que dijo que su amigo lo sorprendió y se lo metió allí como una broma. Terminó necesitando una cirugía mayor y recibió una colostomía. Murió de una infección unas semanas después. En realidad, hay bastantes historias horribles relacionadas con cosas que se meten donde no deberían. No se metan cosas enormes en el culo, gente. Trabajé en la oficina forense del condado durante un tiempo. Recibimos una llamada y tuve que acompañarlos. La llamada era por un cuerpo, en un granero,
boca abajo en un bidón de 55 galones. Cuando llegamos a la escena, lo sacamos y estaba hinchado y cubierto de mierda y olía peor que cualquier otro cadáver que yo o el forense veterano habíamos olido jamás. Esto era a mediados de agosto, por lo que la descomposición había avanzado bastante rápido. Los policías habían encontrado una cámara de video montada en un trípode cerca y pensaron que podría tratarse de algún tipo de asesinato entre bandas. Vimos la cinta y resulta que la víctima tenía un fetiche con el excremento y había estado cagando y orinando en el tambor durante bastante tiempo. Abría la tapa, se inclinaba sobre el borde y se masturbaba. La causa de la muerte fue un ataque cardíaco y ahogamiento. Lo estaba sacudiendo, sufrió un paro cardíaco, cayó dentro del tambor y se ahogó en una tina de líquido. El hombre cayó en una fosa séptica y murió por asfixia, en lugar de ahogarse, encontrado después de 3 días. Esa fue una autopsia que mi personal me permitió saltarme, ya que comencé a tener náuseas en el momento en que abrí la puerta de la sala de autopsias, a pesar de llevar una máscara hermética. Las fosas sépticas y las bodegas de los barcos son lugares increíblemente peligrosos. Tiene falta de oxígeno o acumulación de gases tóxicos asfixiantes que pueden dejarlo inconsciente en segundos. Luego, tu compañero de trabajo que está mirando sube para ayudar y también se desmaya. Un barco con la bodega llena de chatarra de acero puede ser letal porque el acero que se oxida lentamente extrae todo el oxígeno del aire. Esto no es muy raro, pero lo que tuvieron que hacer para salvar a la madre sí lo fue. Estaba haciendo rotaciones clínicas y un colega que solía trabajar en la India me contó esta historia. Entonces, una enfermera practicante está ayudando a un médico a dar a luz a un bebé en la India. Bueno, cuando el bebé cayó por el canal del parto, su hombro y su cabeza se atascaron. El doctor levantó la mano para intentar reposicionar al bebé, pero no lo hizo. El bebé murió en el canal de parto. Todavía tienen que sacar al niño de la madre. Como el bebé no puede salir por vía vaginal, optan por una cesárea. La madre se abre y todavía no consiguen despegar la cabeza y el hombro del bebé. Prueban de todo y terminan teniendo que decapitar al niño. Recuerde que el niño ya está muerto, mientras está en la madre. Se saca el cuerpo mediante cesárea y la madre tiene que sacar la cabeza del bebé. Esto fue hace décadas, ten en cuenta. Si el médico no hubiera decapitado al bebé, la madre fácilmente podría haber entrado en shock y muerto. Es espantoso, pero su rapidez de pensamiento salvó la vida de la madre. Aunque no sé si querría vivir después de eso. Si estás disfrutando del video, ¿qué tal si nos regalas un me gusta y te suscribes? Sería un gran apoyo para este canal. Sin más interrupciones, continuemos. Era oficial de policía y ayudé con un caso en el que un hombre de unos 50 años murió tirado en su sofá. Les había dicho a sus amigos que no se sentía bien durante un par de días y pensó que se trataba de algún problema cardíaco, pero no fue así. ¿Listo para un miedo irracional? El chico tenía hemocromatosis, nivel alto de hierro, no diagnosticada que destruyó su hígado, su cirrosis continua y la incapacidad del hígado para procesar la sangre tan rápido como se bombeaba. Causaron venas varicosas en el revestimiento de su esófago. Este fue un proceso que duró décadas. Un día, una o más de las varices esofágicas se rompen y el hombre se desangra lentamente a través de su sistema digestivo mientras piensa que tiene un virus estomacal o algo así, solo para morir. Mientras toma una siesta. Amigos, háganse exámenes físicos regulares. Soy un abogado defensor penal y tuve un cliente acusado de asesinato por esencialmente meterse en una pelea de empujones con un tipo, sin hematomas ni rasguños externos. No hay evidencia de trauma en ninguna parte. Le abrieron la cabeza y encontraron una hemorragia subaracnoidea. Resultó que tenía un montón de alcohol y soplo en el informe toxicológico. La cocaína había contraído los vasos sanguíneos y aumentado la presión sanguínea, y el alcohol había diluido la sangre. Cuando se golpeó la cabeza y cayó hacia atrás, eso fue todo lo que hizo falta y explotó y murió en menos de un minuto. Un caso realmente triste. Mi padre solía ser policía y tenía algunas historias de terror sobre muertes extrañas a las que tuvo que asistir. Uno que recuerdo claramente fue un suicidio. El chico había estado peleando con su novia y habían roto, pero 3 días después ella se calmó y fue a su casa para intentar arreglar las cosas. Lo encontró muerto en su coche en el garaje, donde se había echado gasolina. En ese momento, había estado en el auto durante 3 días, en el calor del verano, y el cuerpo se había hinchado hasta el punto de que básicamente llenaba el asiento del conductor del auto. El otro lado del coche estaba pegado a la pared, por lo que para sacar el coche del garaje y darles espacio para trabajar, uno de los otros agentes de policía tuvo que forzar el brazo y la parte superior del cuerpo para soltar la mano del freno de mano.
Después de sacar el auto, debajo de donde había estado había un enorme charco de fluidos corporales que se había filtrado durante los 3 días. Al parecer, todos los agentes tuvieron que quemar esos uniformes después. Un amigo es un técnico de autopsias. Aparentemente no es raro que gatos o perros pequeños se coman las manos y se enfrenten a un dueño muerto o incapacitado. Lo peor fue una anciana que quedó paralizada, pero no muerta, por un derrame cerebral y su perrito se comió toda su piel expuesta antes de ser encontrada. Le hizo la autopsia después de que ella muriera varias horas después de haber sido ingresada en el hospital. Mi amigo es policía. Le pidieron que hiciera un control de bienestar a un hombre de mediana edad. El hombre padecía obesidad grave y antecedentes de diabetes. Mi amigo toca la puerta de entrada y nadie contesta. Entra a la casa y el tipo estaba en el suelo, aparentemente muerto. Al parecer, cuando estás casi muerto durante 3 días, la sangre se acumula en las extremidades inferiores y se vuelven azul oscuro, es aún peor en los diabéticos. Vio las piernas del tipo porque estaba desnudo, cubierto de su propia mierda. Había un rastro de mierda hasta el baño. Mi amigo dijo que el olor casi lo hizo salir de la casa en ese momento. Estuvo en el trabajo durante aproximadamente 2 meses en ese momento y luego se dio cuenta, oh, mierda, esta es mi vida. Ahora, llamó a los paramédicos, pero el hombre murió en el hospital. Determinaron que el tipo había sufrido un derrame cerebral en el inodoro y trató de llegar a la puerta principal para alertar a alguien de que estaba en problemas, pero se desplomó en el camino, dejando un rastro de mierda por toda la casa que permaneció allí durante 3 días hasta que fue encontrado. Mi amigo dijo que hasta el día de hoy, casi un año después, todavía huele el olor de la casa de ese tipo. Cuando regresó a casa esa noche, nada de lo que pudiera hacer lograría que el olor, e incluso el sabor, desaparecieran. Dijo que la segunda peor parte fue cuando los médicos despertaron a este tipo nuevamente. El hombre no podía moverse ni hablar, pero tenía los ojos abiertos y recorría la habitación mientras 10 extraños trabajaban con él tratando de salvarle la vida. Tenía que haber sabido lo que pasó y tenía que haber sabido que eso era todo. El tipo probablemente estaba cagado de miedo y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Cuando estaba en la escuela secundaria trabajé a tiempo parcial en una funeraria. El condado en el que se encontraba aún no tenía una morgue, por lo que las funerarias rotaban mensualmente para manejar las muertes que normalmente irían a una morgue. Lo llamamos mes del condado. Lo más extraño que vi fue a alguien que se había suicidado bebiendo algún tipo de veneno que tiñó todo su cuerpo de un color azul brillante. Parecía el precursor del Blue Man Group, aunque menos animado. Un soldador cayó muerto trabajando en un barco. Se determinó que, trabajando en la sentina llena de orina, el metal que estaba soldando al barco producía gotas fundidas que caían en el líquido alrededor de sus pies y provocaban una concentración de amoníaco lo suficientemente alta como para matarlo. Esto lo determinó un compañero de laboratorio que recogió muestras de orina durante varios días seguidos y dejó caer una pulgada de barra de refuerzo calentada con un mechero Bunsen al rojo vivo en esas muestras de orina en matraces Erlenmeyer, midiendo NH3 con un medidor de pH en la atmósfera por encima del pipí. El soldador murió a causa de la orina. No soy un profesional médico ni un funerario, pero creo que esta historia es relevante para la pregunta, así que la compartiré de todos modos. Hace unas semanas llevaba a un chico a un hospital a 3 horas de distancia. Era un hombre realmente asombroso y me deleitó con una infinidad de historias fascinantes sobre su juventud y sus trabajos anteriores. Continuó explicando su familia y cómo tenía 2 sobrinos pero ahora solo tenía uno. Le pregunté qué había pasado. Al parecer, su sobrino mayor, alrededor de 28 años, estaba conduciendo su motocicleta un fin de semana en el campo aquí en el Reino Unido. Lo encontraron más tarde ese mismo día, muerto, al costado de la carretera, en una esquina, con la motocicleta a su lado, sin signos evidentes de impacto ni nada que pudiera haber provocado su muerte. Les llevó mucho tiempo darse cuenta de lo que había sucedido. Finalmente encontraron un pequeño hematoma de aproximadamente media pulgada de ancho en su sien. Después de investigar un poco, descubrieron que la esquina del camino acababa de ser repavimentada y tenía algunas piedras sueltas encima. Llegaron a la conclusión de que cuando dobló la esquina a aproximadamente 30 kilómetros después, la motocicleta se había deslizado debajo de él. Mientras rodaba hacia el costado de la carretera, el reposapiés de la motocicleta entró en la esquina del casco a través del agujero donde estaba abierta la visera y lo golpeó en la sien, matándolo instantáneamente. Nada imprudente, nadie más involucrado, solo mala suerte. A veces eso es todo lo que necesitas.
Mi padre fue agente de campo para la oficina de un médico forense en Texas durante unos 25 años y en raras ocasiones me contó algunas de las experiencias del trabajo. La mayoría de los casos en el condado para el que trabajaba fueron muertes naturales, suicidios o accidentes de tráfico. Su primer caso, sin embargo, fue un homicidio muy inusual. La víctima era un empleado de correos que había sido golpeado con un hacha por un adolescente. Resultó que el niño había sido atraído a la casa del cartero y estaba siendo agredido físicamente cuando se produjo una pelea. El niño agarró un hacha en la casa y atacó al cartero, matándolo. Asustado, el niño llamó al 911, denunció el cuerpo y apareció mi papá. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.